Carlos llega a casa antes de lo esperado y escucha a su esposa Luisa susurrar por teléfono. No lo amo. Robaré su dinero y tú y yo tendremos la casa de nuestros sueños. Su corazón se desgarra, pero en lugar de furia, una fría determinación lo invade. Carlos no es de los que pierden el control. Ya está tejiendo una trampa que destruirá los planes de Luisa ante todos. ¿Podrá desenmascarar su traición sin perderse a sí mismo? Carlos Méndez, un arquitecto de 35 años, estacionó su auto en el tranquilo vecindario de Coral Gables, Miami. El sol de la tarde brillaba sobre las palmeras y el aire olía a césped recién cortado. Había tenido un día agotador, pero su mente estaba en el proyecto que lo llenaba de orgullo, un parque infantil para la comunidad latina de la ciudad. Siempre encontraba tiempo para devolver algo a los demás, ya fuera diseñando espacios gratuitos o sorprendiendo a su esposa Luisa con pequeños gestos, como llevarle sus flores favoritas, claveles rojos, cada viernes. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Entró sigilosamente a la casa con la intención de sorprender a Luisa con una cena improvisada. Pero al acercarse al salón, escuchó su voz, baja y dulce, como no la había oído en años. Sí, Raúl, todo va según lo planeado, susurró ella al teléfono. Carlos confía en mí ciegamente. Tiene dinero guardado de un nuevo contrato. Cuando lo consiga, podremos comprar nuestra casa, tú y yo, juntos para siempre. Su risa era afilada, como un cuchillo deslizándose por el corazón de Carlos. Se quedó paralizado junto a la puerta, su mano apretando el marco hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra de Luisa era un golpe, pero no dejó que el dolor lo dominara. En su lugar, una chispa de claridad se encendió en su interior. No era el momento de irrumpir y gritar. No era el momento de dejar que ella supiera que él lo sabía todo. Carlos era un hombre que había aprendido a ser paciente en los negocios, a calcular cada movimiento. Ahora, esa misma paciencia sería su arma. Esa noche, cuando entró al comedor, actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, besó la mejilla de Luisa y preguntó por su día. Ella lo miró con esos ojos que él una vez creyó sinceros, sin sospechar la tormenta que se gestaba tras la calma de Carlos. ¿Todo bien, amor?, preguntó ella, con una voz tan suave que casi parecía genuina. Todo perfecto, respondió él, sosteniendo su mirada. Pero en su mente, las palabras de Luisa resonaban como un eco implacable. No lo amo, robaré su dinero. A la mañana siguiente, Carlos comenzó a mover las piezas de su plan. Durante el desayuno, mientras Luisa revisaba su teléfono, él mencionó casualmente un nuevo contrato con un hotel en South Beach. «Es grande», dijo, removiendo su café. «Un adelanto de 6 cifras, suficiente para cambiar nuestras vidas». Los ojos de Luisa brillaron por un instante antes de que forzara una sonrisa. «Eso es increíble, Carlos. ¿Y qué harás con tanto dinero?». Él se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. «Lo pondré en un lugar seguro, supongo». Lo que Luisa no sabía era que Carlos ya había abierto una cuenta bancaria falsa, diseñada para atraerla como una polilla a la luz. Dejó extractos falsos en su escritorio, sabiendo que ella los encontraría. Cada detalle estaba calculado. Los números parecían reales, las transferencias creíbles. Pero no era solo un cebo. Carlos contactó a Sofía, una detective privada recomendada por un amigo abogado. Sofía, con su experiencia en fraudes financieros, aceptó el caso de inmediato. «Si ella intenta mover ese dinero, lo sabremos al segundo», le aseguró. Mientras tanto, Luisa comenzó a actuar con menos cuidado. Dejó su teléfono desbloqueado en la mesa y Carlos, con el corazón acelerado, vio un mensaje de Raúl. «Confírmame cuando tengas el acceso. No podemos esperar más». La furia ardía en su pecho, pero la contuvo. Encontró algo más. Un extracto bancario en el bolso de Luisa, mostrando que ya había transferido 5,000 de su cuenta conjunta
a otra desconocida. El descubrimiento lo golpeó como un rayo. No solo planeaba robarlo, ya había comenzado. Luisa no solo estaba conspirando, ya había movido una pequeña fortuna sin que Carlos lo notara. Pero lo que ella ignoraba era que Sofía ya había rastreado la cuenta receptora vinculada a Raúl, un estafador con antecedentes por fraude en Tampa. Carlos regresó a casa esa noche con una calma escalofriante. Luisa lo recibió con un abrazo, pero él notó cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Cansado, amor?, preguntó ella, sirviéndole un plato de arroz con frijoles. Un poco, respondió él estudiándola. Cada palabra suya era una actuación, pero Carlos ya no era su público. Era el director de una obra que ella no veía venir. ¿Descubrirá Luisa que Carlos está un paso adelante o caerá directamente en su trampa? La noche en Coral Gables estaba silenciosa, salvo por el zumbido de los grillos y el leve murmullo del aire acondicionado. Carlos Méndez, sentado en su estudio, revisaba los extractos falsos que había dejado en la mesa del comedor, sabiendo que Luisa los encontraría. Cada movimiento suyo era parte de un plan meticuloso para exponer la traición de su esposa. La detective Sofía le había confirmado que Raúl, el ex de Luisa, no era solo un oportunista, sino un estafador con un historial de engaños en Tampa y Orlando. Carlos no solo estaba enfrentando la traición de su esposa, sino también la codicia de un criminal que creía haber encontrado una presa fácil. Esa mañana, mientras Luisa preparaba café en la cocina, Carlos dejó caer otra pista. El banco me llamó, dijo, fingiendo frustración. Dicen que el depósito del contrato llegará en 2 días. Es un dolor de cabeza manejar tanto dinero. Los dedos de Luisa se detuvieron un instante sobre la taza, y aunque intentó disimularlo, Carlos notó cómo sus hombros se tensaron. ¡Qué buena noticia!, respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tal vez deberíamos celebrar. Carlos asintió, ocultando la chispa de satisfacción que sentía. La trampa estaba funcionando. Sofía, la detective, se reunió con Carlos en un café discreto en Coconut Grove. Sobre la mesa, desplegó un informe. Registros de llamadas entre Luisa y Raúl, mensajes encriptados que Sofía había desencriptado y una lista de transferencias sospechosas. Luisa está usando una aplicación para ocultar sus mensajes, explicó Sofía, señalando una captura de pantalla. Pero Raúl no es tan cuidadoso. Encontramos un depósito reciente de 5,000 LEDs en una cuenta offshore. Creo que ella lo transfirió de tu cuenta conjunta. Carlos apretó la mandíbula. La confirmación de que Luisa ya había actuado dolió, pero también avivó su determinación. ¿Podemos rastrear el resto?, preguntó. Sofía asintió. Si ella intenta mover más dinero, lo sabremos en tiempo real. De vuelta en casa, Carlos intensificó su juego. Dejó una libreta en su escritorio con una contraseña falsa escrita a mano, asegurándose de que Luisa la viera. Esa noche, mientras ella creía que él dormía, Carlos la escuchó levantarse y caminar de puntillas hacia el estudio. A través de una cámara oculta que Sofía había instalado, vio cómo Luisa abría la libreta, copiaba la contraseña y la tecleaba en su laptop. Carlos contuvo la respiración. Ella estaba entrando al sistema del banco falso que él había creado, donde los números mostraban un saldo de $200,000. Luisa cubrió su boca con la mano, susurrando al teléfono. Raúl, lo tengo. Es más de lo que imaginábamos. Mientras Luisa planeaba su próximo movimiento, Sofía descubrió que Raúl no solo estaba engañando a Luisa, sino que también trabajaba con un tercer cómplice, una mujer en Puerto Rico que manejaba sus cuentas offshore. Luisa no era la única víctima de Raúl. Carlos decidió subir la apuesta. Durante la cena, mencionó casualmente una reunión con su abogado para proteger el dinero del contrato. No quiero que nadie acceda a esos fondos sin mi autorización, dijo, observando cómo Luisa cortaba su comida con demasiada fuerza.
Ella intentó sonar despreocupada. Eso suena inteligente. Nunca se es demasiado cuidadoso, ¿verdad? Pero Carlos vio el destello de pánico en su postura. Sabía que ella actuaría pronto. Esa noche, Luisa cometió un error fatal. Creyendo que Carlos estaba en la ducha, llamó a Raúl y habló en voz baja. Necesito que prepares todo para mañana. Transferiré el dinero al amanecer. Después, desapareceremos. Carlos, escondido en el pasillo, grabó cada palabra con su teléfono. La evidencia se acumulaba, pero no era suficiente. Quería que Luisa diera el paso final, que intentara transferir los fondos falsos. Contactó a Sofía de inmediato. Ella va a mover el dinero. Asegúrate de que la policía esté lista. Sofía coordinó con un equipo de detectives especializados en delitos financieros. Cuando ella pulse el botón de transferencia tendremos todo lo que necesitamos, le aseguraron. Carlos asintió, pero una duda lo carcomía. ¿Y si Raúl, con su experiencia como estafador, olía la trampa? Sofía lo tranquilizó. Raúl está demasiado confiado. Cree que Luisa es su boleto a la libertad. No sospecha de ti. Mientras tanto, Luisa se volvió más descuidada. Dejó su laptop abierta en la sala, con una pestaña mostrando planos de una casa en Los Cayos de Florida. Carlos reconoció el lugar, un bungalow de lujo que ella había mencionado una vez como su sueño. Ahora sabía que era el destino que planeaba compartir con Raúl. Pero lo que Luisa no sabía era que cada clic suyo estaba siendo monitoreado. Sofía había instalado un software de rastreo en su dispositivo, registrando cada búsqueda, cada mensaje. Al día siguiente, Carlos fingió salir temprano al trabajo, pero en realidad se quedó cerca, en un auto estacionado a 2 calles. Recibió un mensaje de Sofía. Luisa está en el sistema. Está iniciando la transferencia. El corazón de Carlos latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que el telón estaba a punto de caer. Luisa, sentada en la sala, tecleaba frenéticamente, convencida de que estaba a punto de cambiar su vida. No tenía idea de que cada movimiento la acercaba más a su ruina. ¿Caerá Luisa en la trampa de Carlos o descubrirá que él haya estado un paso adelante todo este tiempo? El amanecer en Coral Gables pintaba el cielo de un naranja suave, pero en la casa de Carlos Méndez la tensión era eléctrica. Carlos, estacionado a 2 calles de distancia, miraba su teléfono mientras la detective Sofía le enviaba actualizaciones en tiempo real. Luisa está en el sistema. Ha iniciado la transferencia, escribió Sofía. Carlos apretó el volante, su pulso acelerado pero su mente fría. Había esperado este momento, el instante en que Luisa cruzaría la línea sin retorno. Cada paso que ella daba era una pieza más en el rompecabezas que él había construido con precisión quirúrgica. En la sala de su casa, Luisa tecleaba en su laptop, su respiración agitada. La pantalla mostraba el saldo falso de 200.000 en la cuenta que Carlos había creado como cebo. Sus dedos temblaban mientras completaba los campos de la transferencia, enviando el dinero a una cuenta que Raúl le había proporcionado. «Lo logré», susurró al teléfono, su voz cargada de triunfo. «El dinero está en camino. Mañana estaremos en Los Cayos, Raúl». Pero lo que Luisa no sabía era que la cuenta a la que había transferido los fondos era un señuelo, monitoreado por Sofía y los detectives de delitos financieros. Carlos recibió una alerta. Transferencia iniciada. Policía en camino. Se permitió una leve sonrisa, pero no celebró. Aún no. Había aprendido en sus años como arquitecto que una estructura solo es sólida si cada detalle está en su lugar. Y esta estructura, esta trampa, estaba a punto de cerrarse sobre Luisa. Regresó a casa, estacionando con calma como si fuera un día cualquiera. Entró por la puerta trasera, asegurándose de no alertarla. Desde el pasillo, la observó cerrar su laptop y tomar un sorbo de champán, convencida de que había ganado. Entonces, todo sucedió rápido.
Sirenas cortaron el silencio del vecindario. Luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas. Luisa dejó caer su copa, que se estrelló contra el suelo. ¿Qué? Balbuceó, corriendo hacia la ventana. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe. 3 oficiales de policía entraron, seguidos por Sofía. Luisa Morales, estás bajo arresto por intento de fraude y conspiración, anunció un detective, su voz firme. Luisa retrocedió, sus manos temblando. No, esto es un error, gritó buscando a Carlos con la mirada. Carlos dio un paso adelante, su expresión dura como el acero. No es un error, Luisa, dijo, su voz baja pero cortante. Sabía de tu plan desde el primer día. Cada llamada, cada mensaje, cada mentira. Lo documenté todo. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par, el pánico apoderándose de ella. Carlos, por favor, puedo explicarlo, suplicó, pero él la interrumpió. No hay nada que explicar. Elegiste traicionarme. Ahora enfrentas las consecuencias. Mientras los oficiales esposaban a Luisa, Sofía recibió una llamada urgente. Raúl no solo había desaparecido, sino que había transferido los 5,000 que Luisa le había enviado previamente a una cuenta en las Bahamas, vinculada a su cómplice en Puerto Rico. Luisa había sido engañada por el hombre en quien confiaba ciegamente. Los vecinos comenzaron a reunirse fuera, sus teléfonos grabando la escena. Luisa, con las muñecas esposadas, fue escoltada hacia un patrullero. Sus gritos resonaban. «¡Carlos! Diles que es un malentendido». Pero él permaneció inmóvil, observándola desde el porche. No había ira en su rostro, solo una calma que escondía el dolor de años de confianza rota. Sofía se acercó a él susurrando. «Tenemos suficiente para procesarla, pero Raúl es un problema mayor. Está fuera de nuestro alcance por ahora». Carlos asintió, su mente ya trabajando en el próximo paso. «Por ahora», respondió, con un brillo calculador en los ojos. En la comisaría, Luisa se derrumbó en una silla, enfrentando a los detectives. Sobre la mesa, desplegaron pruebas abrumadoras, capturas de sus mensajes con Raúl, registros de la transferencia fraudulenta, incluso grabaciones de sus llamadas. «No lo entiende», balbuceó Luisa. «Raúl me prometió una vida juntos, dijo que me amaba». El detective jefe la miró con frialdad. «Raúl te usó, igual que tú intentaste usar a tu esposo, pero Carlos fue más listo que ambos». Mientras tanto, Carlos regresó a casa y revisó los planos del parque infantil que estaba diseñando. Era su manera de mantenerse anclado, de recordar quién era más allá de la traición, pero no podía ignorar el vacío que sentía. Había amado a Luisa, había construido sueños con ella. Ahora, esos sueños eran cenizas, pero él no permitiría que lo definieran. Llamó a su abogado, Miguel, para preparar los documentos de divorcio. «Quiero que todo sea limpio», dijo. «No quiero su dinero ni sus excusas, solo quiero mi libertad». Luisa, en una celda temporal, comenzó a comprender la magnitud de su error. Intentó contactar a Raúl, pero su número estaba desconectado. Los mensajes que le envió rebotaron. La realidad la golpeó. El hombre por el que había arriesgado todo la había abandonado sin dudarlo. Mientras tanto, Carlos recibió un informe de Sofía. Raúl había sido visto en un aeropuerto, rumbo a un destino desconocido. Pero lo que Luisa no sabía era que Sofía ya había alertado a las autoridades en las Bahamas y la red comenzaba a cerrarse también sobre él. ¿Podrá Carlos completar su justicia atrapando a Raúl? ¿O el verdadero costo de la traición será dejar ir al hombre que destruyó su matrimonio? El sol ardía sobre Miami, pero en el tribunal de Coral Gables el ambiente era denso, cargado de murmullos y expectativa. Carlos Méndez, sentado en la primera fila, mantenía la postura recta, sus manos cruzadas sobre la mesa. No estaba allí para regodearse, sino para cerrar un capítulo. Frente a él, Luisa Morales
esposada y escoltada por guardias, evitaba su mirada. El juicio por fraude y conspiración había atraído a reporteros locales, vecinos curiosos y hasta antiguos amigos que ahora susurraban sobre la caída de la mujer que una vez deslumbraba con su carisma. La jueza, una mujer de voz firme, revisaba los documentos presentados por el abogado de Carlos, Miguel. Las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de las llamadas de Luisa con Raúl, capturas de mensajes donde planeaban la estafa, registros de la transferencia fraudulenta a la cuenta trampa que Carlos había preparado. Cada pieza encajaba como un rompecabezas perfecto. Cuando la fiscal presentó un video de la cámara oculta instalada por Sofía, mostrando a Luisa tecleando la contraseña falsa en su laptop, un suspiro colectivo recorrió la sala. «No tengo nada que decir», balbuceó Luisa cuando le dieron la palabra, su voz quebrada por la derrota. Carlos, llamado a declarar, se levantó con calma. «Durante 8 años confié en Luisa», comenzó, su tono sereno pero cargado de peso. «Le di todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis sueños. Ella eligió responder con engaño. No pido venganza, solo justicia». La sala quedó en silencio. Incluso los reporteros con sus bolígrafos en mano parecían contener el aliento. La jueza asintió y minutos después dictó la sentencia: 3 años de prisión por fraude más una orden de restitución. El martillo golpeó, sellando el destino de Luisa. Mientras Luisa era escoltada fuera del tribunal, Sofía recibió una notificación urgente. Las autoridades en las Bahamas habían localizado a Raúl, detenido en un aeropuerto tras intentar retirar los $5,000 que Luisa le había transferido. Pero había más. Raúl no actuaba solo. Su cómplice en Puerto Rico, una mujer llamada Valeria, había estado lavando dinero para él durante años. Luisa había sido una pieza más en un esquema mucho mayor. Fuera del tribunal, los reporteros rodearon a Carlos, sus micrófonos apuntándolo como flechas. «¿Cómo te sientes tras la sentencia? ¿Buscarás a Raúl?», preguntaron. Carlos los miró, su expresión imperturbable. «Luisa enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Mi foco ahora es seguir adelante». Se alejó ignorando las cámaras, mientras los titulares ya comenzaban a circular en las redes. Arquitecto de Miami desenmascara a su esposa estafadora. De vuelta en Coral Gables, Carlos se reunió con Sofía en su oficina. Ella le mostró un informe actualizado. Raúl estaba bajo custodia, pero Valeria seguía prófuga. «Podemos seguir el rastro si quieres», ofreció Sofía. Carlos negó con la cabeza. «Raúl ya no es mi problema. Que la justicia se encargue». Su prioridad era otra: finalizar el parque infantil que había diseñado para la comunidad. Ese proyecto, más que cualquier venganza, le devolvía un sentido de propósito. Mientras tanto, en una celda en el centro de detención de Miami, Luisa enfrentaba su nueva realidad. Las paredes grises y el eco de las puertas metálicas eran un contraste brutal con los sueños de un bungalow en Los Cayos. Intentó escribirle a Raúl, pero sus cartas regresaban sin abrir. Los rumores entre las reclusas confirmaban lo que ella temía. Raúl la había usado, desviando los fondos que ella le envió para financiar su escape con Valeria. La traición de su amante cortaba más profundo que las esposas en sus muñecas. Por primera vez, Luisa comenzó a preguntarse si alguna vez había conocido al hombre por el que sacrificó todo. Carlos, por su parte, firmó los papeles de divorcio esa misma semana. Miguel, su abogado, revisó cada detalle para asegurar que Luisa no tuviera acceso a nada más que su propio remordimiento. «Eres un hombre fuerte», le dijo Miguel, entregándole los documentos finales. Carlos no respondió de inmediato. En su mente, repasó los años que había invertido en un matrimonio que resultó ser una fachada. Pero en lugar de amargura, sintió alivio. La libertad, aunque silenciosa, era más poderosa que cualquier grito de rabia. En la comunidad, la historia de Carlos se extendió como un incendio. Vecinos que una vez admiraron a Luisa
Ahora lo saludaban con respeto, algunos incluso ofreciéndole café o invitándolo a eventos locales. Él no buscaba su admiración, pero aceptaba su apoyo con gratitud. Cada día, mientras supervisaba la construcción del parque, encontraba consuelo en el sonido de las herramientas y las risas de los niños que pronto jugarían allí. Era un recordatorio de que su vida no se definía por la traición, sino por lo que él elegía construir. Sofía, sin embargo, no estaba lista para cerrar el caso. En un mensaje nocturno, le informó a Carlos que las autoridades habían rastreado un nuevo movimiento de Valeria en Panamá. «Esto podría llevarnos a algo más grande», escribió. Carlos leyó el mensaje, pero no respondió de inmediato. La idea de perseguir a los cómplices de Raúl lo tentaba, pero algo en su interior le decía que su batalla ya estaba ganada. ¿Decidirá Carlos dejar que la justicia persiga a los cómplices de Raúl o tomará un último paso para asegurar que nadie más caiga en sus redes? La brisa de otoño soplaba suavemente en Miami, llevando consigo el aroma salado del océano. Carlos Méndez caminaba por el terreno donde el parque infantil que había diseñado comenzaba a tomar forma. Los obreros martillaban vigas, los niños del vecindario observaban desde la acera, emocionados por el futuro espacio de juegos. Para Carlos, cada clavo en la madera era un paso hacia la sanación, un recordatorio de que su vida no estaba definida por la traición de Luisa, sino por lo que él elegía construir. El peso del pasado aún estaba allí, pero ahora era más ligero, como una sombra que se desvanecía con el sol. En la prisión de mujeres de Miami, Luisa Morales enfrentaba un destino diferente. Sentada en una celda austera, hojeaba un cuaderno donde había intentado escribir una carta a Raúl, su antiguo amante. Las palabras no fluían. Cada línea que trazaba era un eco de su error. Confiar en un estafador que la abandonó sin mirar atrás. Las noticias que circulaban entre las reclusas eran crueles. Raúl había sido arrestado en las Bahamas, traicionado por su cómplice Valeria, quien lo delató a cambio de un trato con las autoridades. Luisa, ahora sola, comprendía que no solo había perdido a Carlos, sino también su dignidad y cualquier esperanza de redención. Carlos, mientras tanto, recibió una llamada de Sofía, la detective que había sido su aliada. «Valeria está hablando», le informó. «Ha dado nombres, fechas, cuentas. El caso contra Raúl es sólido y hay más estafadores conectados a él en Panamá». Sofía hizo una pausa, esperando una reacción. Carlos, mirando el horizonte desde el sitio de construcción, respondió con calma. «Que la justicia haga su trabajo. Yo ya hice el mío». No había rencor en su voz, solo una claridad que había ganado a través del dolor. Perseguir a Raúl o a Valeria no le devolvería los años perdidos. Su paz estaba en seguir adelante. El parque infantil abrió sus puertas un mes después, en una ceremonia llena de risas y música. La comunidad de Coral Gables se reunió para celebrar con familias latinas aplaudiendo mientras los niños corrían hacia los columpios y toboganes. Carlos cortó la cinta, su sonrisa genuina por primera vez en meses. Un reportero local lo entrevistó al margen del evento. «¿Cómo lograste superar lo que pasó con tu esposa?», preguntó. Carlos pensó antes de responder. «La traición duele, pero no define quién eres. Elegí construir algo que dure, algo que importe». Sus palabras resonaron en las redes sociales, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia para muchos en Miami. Días después de la inauguración, Carlos recibió una carta anónima. Era de una mujer que afirmaba haber sido estafada por Raúl años atrás. Agradecía a Carlos por exponerlo, ya que su caso había reabierto investigaciones antiguas. «Tu fuerza nos dio justicia», escribió. La carta no pedía nada, pero incluía una foto de un niño jugando en un parque similar al que Carlos había construido. Ese pequeño gesto le mostró que su victoria iba más allá de su propia historia. Luisa, en su celda, escuchó rumores sobre el éxito del parque.
las reclusas hablaban de Carlos con admiración, de cómo había transformado su dolor en algo positivo. Cada mención de su nombre era un recordatorio de lo que ella había perdido. Intentó escribirle una carta pidiéndole perdón, pero la rompió antes de terminarla. Sabía que no había palabras que pudieran deshacer el daño. Raúl, ahora enfrentando cargos en múltiples países, no le ofrecía consuelo. Su sueño de un bungalow en Los Cayos se había reducido a un recuerdo burlón, reemplazado por el sonido de puertas metálicas cerrándose cada noche. Carlos, por su parte, comenzó a llevar un diario, algo que no hacía desde sus días de universidad. En él, anotaba ideas para nuevos proyectos comunitarios, reflexiones sobre la confianza y la fuerza que había redescubierto. Una noche, mientras escribía bajo la luz de una lámpara en su estudio, plasmó una frase que resumía su viaje. La verdad no solo expone, libera. Cerró el cuaderno, apagó la luz y salió al balcón. El skyline de Miami brillaba a lo lejos, un recordatorio de que la ciudad, como él, seguía adelante. La comunidad no olvidó su historia. En los cafés de Coconut Grove, en las iglesias de Hialeah, en las redes sociales, se hablaba de Carlos como un hombre que no se dejó quebrar. Los padres señalaban el parque a sus hijos diciendo: ese hombre lo construyó porque creyó en algo más grande que su dolor. Él no buscaba esa admiración, pero la aceptaba con humildad, sabiendo que cada sonrisa de un niño en los columpios era una victoria sobre el pasado. Sofía, en una última reunión, le entregó un informe final. Raúl enfrentaría años en prisión y Valeria había sido localizada en Panamá. Podrías testificar contra ellos si quieres cerrar el círculo, sugirió. Carlos negó con la cabeza. El círculo ya está cerrado, dijo, entregándole una invitación para la próxima fase del parque, que incluiría un espacio para talleres de arte para niños. Sofía sonrió, impresionada por su serenidad. Mientras Carlos miraba a los niños jugar, supo que la traición no era el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva. Cuando alguien te traiciona, no te rompas, construye. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Inspirará la historia de Carlos a otros a transformar su dolor en propósito, o surgirán nuevas sombras del pasado para desafiar su paz?